En cuanto al tema de Filón y los gnósticos, el panorama ha cambiado respecto a cómo era hace un cuarto de siglo. En primer lugar, el gnosticismo, como categoría tipológica y global, ha sido en gran medida desacreditado, a pesar de algunos intentos de reajuste. Y el significado de gnóstico se ha restringido para designar una entidad sociológica específica conocida por los estudiosos como los setianos o la semilla de Set. Aunque no estoy de acuerdo en que los setianos tengan un derecho especial sobre el término moderno, gnósticos, sigue siendo útil emplear a este grupo, con sus escrituras y rituales distintivos, como base de comparación. Y a este grupo, creo que podemos añadir otro grupo sociológico distinto, a saber, los valentinianos. Con nuestro enfoque dirigido a grupos sociológicos específicos, realmente no tiene sentido preguntar, ¿fue Filón un gnóstico? Ciertamente, él no pensaba que el creador de este mundo fuera malvado, ni que el cosmos hubiera sido creado como resultado de una caída. Por otro lado, los estudiosos aún sostienen razonablemente que ciertos elementos del pensamiento de Filón prepararon el camino para las conclusiones gnósticas, como la idea de un Dios incognoscible y la creación por poderes inferiores, entre otros. Basándose en estos y otros elementos compartidos, Berger Pearson llamó a Filón un prenóstico. Sin embargo, dado que no hay una teleología en la historia de la recepción, sino solo el movimiento de ideas a lo largo de caminos impredecibles y ramificados, una idea no se designa realmente de manera útil. Como prenóstica, a menos que exista un sistema o espiritualidad gnóstica, y sigue siendo poco probable que en tiempos de Filón ese fuera realmente el caso. La mayoría de las evidencias sobre los textos setianos indican que provienen de autores cristianos que escribieron entre los siglos II y V de la era común. Así, la recepción setiana de Filón es, en gran medida, un aspecto importante y a menudo ignorado de su recepción cristiana. Creo que hubo ideas filónicas y tradiciones exegéticas que los setianos y valentinianos adaptaron posteriormente. Aunque no se pueden identificar fácilmente casos concretos del uso setiano o valentiniano de Filón en términos de citas y alusiones, creo que sí se pueden señalar tradiciones filónicas con una fuerte resonancia en fuentes setianas y valentinianas. Así que, cuando hablo de la recepción gnóstica de Filón, me refiero a ideas setianas y tradiciones exegéticas que reflejan una transformación de material distintivamente filónico. El término, distintivamente, es clave aquí, ya que hay muchas nociones compartidas por Filón, los setianos y los valentinianos que pueden atribuirse a un entorno filosófico más amplio, principalmente platónico. Por ejemplo, la trascendencia radical de la deidad suprema, un conocimiento común entre estas personas, una distinción entre la deidad suprema y una variedad de divinidades intermedias, algo muy común. Y una distinción entre la mente y el alma inferior, o suki, muy común entre los platónicos, también la creación del alma inferior de la humanidad por poderes menores. Eso está en el Taimeo, el origen celestial o divino de la mente superior o nous. También en el Taimeo. La idea de que el cuerpo terrenal es una especie de prisión es muy común, así como la liberación del alma o nous al morir. Todo esto es conocimiento filosófico común, así que no es algo distintivo de Filón o los gnósticos. Entonces, que ellos compartan estas doctrinas es un ejemplo de su aceptación del platonismo compartido. Así que, en lugar de hablar de estas tradiciones, me enfocaré solo en aquellas que Filón transmitió de manera distintiva, aquellas con su huella particular. Mi objetivo no es establecer conexiones genéticas entre Filón y los textos setianos, sino considerar cuidadosamente los paralelismos que puedan indicar una transformación setiana o valentiniana del pensamiento filónico. Primero, Dios como el que permanece de pie. A principios del siglo II, el platonista sirio Numenio se refirió al Dios primordial, Hou protosteos, como el que está de pie, estos. Hou estos, o simplemente estos, era un título distintivo para Dios, ya presente en Filón. En los tres estelas de Set,
Por ejemplo, Seth le dice a su Padre Celestial, Adamos, has permanecido de pie porque eres incesante. Has permanecido de pie. Fuiste el primero en permanecer de pie. Pero a pesar de esta coincidencia terminológica, hay una diferencia en su aplicación. Filón, cuando hablaba del que permanece de pie, se refería a su deidad suprema o al existente. Adamos, sin embargo, no es en sí mismo el Dios supremo, sino la manifestación más elevada de la mente divina, similar al logos de Filón. Quizá, además, esta variación sea una diferencia de enfoque, ya que los seres que reflejan la naturaleza de Dios pueden participar en la estabilidad del que permanece de pie. Este punto se expresa de manera explícita en Sostrianos, un texto setiano del Corpus de Nag Hammadi 8, donde el héroe se mantiene de pie sobre cada eón sucesivo y contempla las realidades que lo estabilizan y lo angelifican. El héroe modelo de Filón, Moisés, también participa del reposo inmutable del ser. Así que Filón y los setianos estarían de acuerdo, creo yo, en la noción de participación. Cualquier persona virtuosa puede compartir la maravillosa quietud de lo divino. La siguiente coincidencia es la teantropía. Ahora bien, la teantropía no es deificación, la idea de que los humanos pueden participar de lo divino, ni encarnación, que una figura divina preexistente se volvió humana en ciertos momentos del tiempo. La teantropía es la idea de una figura divina preexistente, como Adamos, que es arquetípicamente humana, el modelo para toda la humanidad. Aunque la teantropía fue parcialmente inspirada por interpretaciones judías de Génesis 1:21, la humanidad como en la imagen de Dios, así como Ezequiel 1:26-28, donde la gloria de Yahvé aparece como un ser humano gigantesco sobre un trono carro. La teantropía no se caracteriza por una comprensión fisicalista de lo divino. En cambio, la teantropía, siguiendo una línea platónica, asume que lo que es arquetípicamente humano no es material en absoluto. No tiene nada que ver con tener 2 brazos, 2 piernas y una cabeza. Tiene que ver con nuestra naturaleza noética. La naturaleza noética del ser humano a menudo se representa con la metáfora de la luz, y esa luz puede ser compartida entre los seres humanos. Ahora, es interesante que Platón hablara de la forma del ser humano, el antropoados, en el Parménides, pero no habló de un dios humano. Filón, por su parte, manifestó una teantropía implícita, una comprensión antrópica de lo divino cuando habló de Dios en el nivel del logos. En Sobre la eternidad del mundo, Filón identificó al ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios con una idea o ideal, un ideatis. El arquetipo de este ser humano ideal es el logos inteligible e incorpóreo. La relación implica que el logos es el modelo para la mente humana, a la que Filón llamó el humano e incluso un Dios interior. Filón no solía llamar al logos divino un ser humano, con la excepción de un tratado. En Sobre la confusión de las lenguas, llamó al logos el humano icónico, Houka Picona Antropos, el humano cuyo nombre es Aurora y el humano de Dios. Naturalmente, la presentación que hace Filón del logos divino como humano se basaba en su interpretación de pasajes bíblicos. Uno de ellos, al parecer, resultó decisivo para los gnósticos, concretamente Génesis 1:26. Según este versículo, Dios crea a la humanidad a su imagen. Aquí, Filón insiste en que la imagen de Dios no tiene nada que ver con la carne mortal, sino que es completamente noética. Su pensamiento preparó el terreno para los gnósticos, quienes decían que la imagen divina es también esta noticia divina sin cuerpo, algo que a veces se considera como una chispa o una semilla, incrustada dentro de la humanidad y que se manifiesta en cosas como el habla y el pensamiento. Así, no está claro, decían los gnósticos, que se deba pasar por Filón para llegar a la teantropía. Aún así, es tentador pensar que los diversos niveles de humanidad en Filón, el logos arquetípico, el humano como idea o ideal, y el humano como encarnado. Nous. Que estos se reflejan en los textos sepianos que distinguen entre un humano primordial de rango medio llamado Adán o Ger Adamos, y el Adán terrenal e iluminado. Los setianos también comparten la idea de que el verdadero humano interior es la mente inmortal. Y en el pequeño tratado llamado Noría, esta mente es llamada el Adamos de entre todos los Adamos. Una vez más, la teantropía solo aplica en un nivel específico de la deidad. Para Filón,
la forma primordial de la divinidad, a quien él llama el existente, o Hou-On, excluye a la humanidad. Y por eso el humano modelo es una forma de deidad mediadora o intermedia llamada el Logos. Los setianos también desarrollan esta idea estructural. Ellos generalmente postulaban que la deidad primordial, llamada el espíritu invisible, existe más allá de la humanidad, mientras que su emanación inicial, llamada Barbelo, es el humano primordial con otras manifestaciones de humanidad divina por debajo de ella. El tercer tema que podemos explorar es la sabiduría como la esposa de Dios. Filón heredó una tradición teológica en la que la sabiduría actuaba, narrativamente hablando, como un personaje separado de Dios antes y durante la creación. En el libro La sabiduría de Salomón, compuesto quizás durante la vida de Filón, la sabiduría disfruta de una simbiosis, una vida en común con Dios. Incluso podríamos traducir simbiosis como intimidad, una intimidad que, en contexto, puede implicar una especie de matrimonio. Ahora bien, Filón llamó directamente a Dios el esposo de la sabiduría, y este esposo siembra la semilla de la felicidad para la raza mortal. A través de la sabiduría, dijo Filón, el universo llegó a existir. Tolon el Tonjou Onesimi, y así ella es madre de todas las realidades, Hami Tirton Simpanton, y madre del cosmos a través de su unión con Dios. Dios y la sabiduría juntos, según Filón, producen el Logos, quien está simbolizado por el sumo sacerdote. Ahora bien, el pensamiento de Filón cambia dependiendo del texto que esté interpretando. En otro tratado, Filón afirmó que el padre de Rebeca, un hombre llamado Batuel, en realidad representaba la sabiduría de Dios. Ahora bien, Batuel significa en hebreo, hija de Dios. Así que Filón dijo que la sabiduría es hija de Dios, en tanto que proviene de él. Pero como Batuel también es un padre en la historia, la sabiduría es más propiamente llamada padre. Y finalmente, Filón llama a la sabiduría la madre de los vivientes. Así que, obviamente, está cambiando bastante sus metáforas aquí. Ahora, las fuentes gnósticas desarrollaron estas diversas líneas de pensamiento. Los autores setianos retratan al espíritu invisible como el que emana, a través de la autorreflexión, una sabiduría prototípica, la madre-padre andrógina llamada Barbelo. El hecho de que el Dios Supremo produzca a Barbelo a partir de su propia autorreflexión la convierte en su hija. El hecho de que ella produzca eones adicionales con su consentimiento soberano la coloca en el papel de esposa, aunque se excluye la imaginería sexual, como en el caso de Filón. El espíritu invisible y Barbelo producen un único hijo llamado Cristo, el Hijo de la Luz, ungido con bondad. La sabiduría setiana más conocida es una entidad inferior, una hija distinta de Barbelo, que se convierte en la madre del universo, Timauem Tiref. Ella asume su papel maternal, no por coito con Dios, sino como resultado de su experiencia de carencia, a veces debido a sus propias acciones y otras veces por causa de otros. En cualquier caso, la sabiduría se convierte en la madre de los vivientes, es decir, la madre de los salvados, ya que es su espíritu el que constituye el yo superior de las personas espirituales. Se podría argumentar que, en el tema de la sabiduría de Dios, el lenguaje de Filón nunca va más allá de la metáfora. La sabiduría no está realmente separada de Dios, mientras que en las fuentes setianas sí parece ser una persona distinta con múltiples manifestaciones dentro de la plenitud divina. Sin embargo, podríamos considerar que la tradición setiana también fue una especie de alegoría y forma narrativa. Según esta narrativa, la dinámica de la evolución divina se explica mediante personajes separados, y estos personajes, en cuanto a su existencia, son un tanto ambiguos. ¿Realmente existen? Filón, por su parte, no desarrolla sus metáforas hasta convertirlas en narrativas completas de eones dando a luz a otros eones. No obstante, su lenguaje es, a pesar de su insistencia en lo contrario, altamente mítico y sugiere una complejidad genuina y, a menudo, sorprendente. Dentro de la divinidad. A continuación, podemos pasar a la imagen del aborto. En la mitología griega, la diosa Hera, deseando tener descendencia sin su esposo Zeus, dio a luz a Hefesto,
cojo de nacimiento. Según otra versión del relato, dio a luz a Tifón, un monstruo del caos. La ciencia médica antigua respaldaba la idea de que los nacimientos sin la semilla masculina típicamente terminaban en aborto espontáneo. Y Filón participa en este discurso. Y asume tal discurso cuando dice que la mayoría de la descendencia de almas femeninas por sí solas resulta en abortos espontáneos y deformidades. Sin embargo, en otro tratado, Filón añade un detalle con resonancia en la protología setiana. Filón interpreta la línea en el canto de Ana, la que ha dado a luz se ha debilitado, para significar que el alma da a luz a miríadas de hijos mientras se mantiene separada de, o en rebelión contra, el uno. Esta actividad separada y voluntariosa fue narrada de diversas formas en los tratados setianos. En el libro secreto de Juan, la sabiduría quiso engendrar algo semejante a ella misma, sin el consentimiento del espíritu, sin su pareja, sin su consideración. Tal es el origen del descendiente deformado de la sabiduría, Yaldabaoth, quien, a su vez, crea miríadas de ángeles para que lo adoren. Filón, por supuesto, hablaba del alma, no de la sabiduría. Sin embargo, sus reflexiones pudieron haber inspirado un desarrollo narrativo, especialmente si las figuras de sabiduría escitas fueron modeladas selectivamente. Sobre Eva. Si observamos la imagen divina, notamos que el libro secreto de Juan dice que el humano primordial manifestó una forma y reveló una apariencia, que más tarde fue llamada imagen, a través de un espejo acuoso. Y en respuesta, los creadores inferiores hacen lo animado o lo psíquico. Adán, quien está tanto a imagen del humano como según su semejanza, ya que son seres del alma. La creación del cuerpo material ocurre después, cuando el Adán anímico recibe el espíritu inteligente de Dios, la verdadera imagen de la deidad humana. Los creadores reconocen que el Adán dotado de espíritu es más inteligente que ellos, así que lo arrojan a un cuerpo material. Este cuerpo es llamado la sombra de la muerte, la cueva y el grillete del olvido. Está diseñado como una prisión de distracciones que no tiene una relación evidente con la imagen divina. Por su parte, Filón llamó al cuerpo un cadáver funesto, la tumba del alma, una prisión repugnante. Malvado por naturaleza, conspirador contra el alma y morada de calamidades sin fin. Esa retórica es, en realidad, algo común. La similitud distintiva aquí es la naturaleza no corporal de la imagen divina. Después de citar Génesis 1:26, Filón observó que nada nacido de la tierra se parece más a Dios que el ser humano. Pero que nadie suponga que la semejanza está en la forma del cuerpo. Porque ni Dios tiene forma humana, ni el cuerpo humano tiene la forma de Dios. Más bien, la imagen se refiere a la mente, el nous, el gobernante del alma. Porque el nous en cada individuo está hecho a imagen del nous singular, ese nous del universo, es decir, el logos, como modelo. Los setianos y los valentinianos estarían totalmente de acuerdo. Cuando se trata del tema de compartir lo divino, Filón también estaría de acuerdo con los setianos en que el nous humano está al menos parcialmente constituido por aliento o espíritu divino. Aquí, el término griego es pneuma. El pneuma fue insuflado en el primer ser humano por Dios, según Génesis 2:7. Dios sopló aliento en el rostro del primer ser humano. Aquí, la palabra es pnoi, pero en la mayoría de los casos, Filón no hacía distinción entre pnoi y pneuma divino, ambos significan aliento. Los intérpretes setianos también consideraban que el aliento insuflado en Adán era un espíritu divino. La deidad suprema. Es llamada el espíritu invisible. Pero el espíritu insuflado en Adán suele ser el espíritu de la sabiduría inferior. Para Filón, el medio del nume es el logos. Todos los seres humanos tienen un reflejo, fragmento o rayo del logos resplandeciente dentro de ellos. Dado que el logos es Dios, o Dios en relación con el mundo, Filón podía decir que Dios insufló en Adán una porción de su propia divinidad, dice Nidia Teotitos. En consecuencia,
La mente humana es un fragmento de esa alma divina y bendita. Pisteos que démonos sugis aquinitos apostasma, prefiriéndose evidentemente aquí a logos. Y dado que el logos es divino, la mente superior es un fragmento divino, antroposteon. Así, incluso si uno acepta que Filón mostró preferencia por la metáfora del modelo y la copia, en la que la mente humana es una impresión o reproducción de la mente divina, Filón aún daba testimonio de ello y no lo menospreciaba. Esta tradición en la que los humanos obtienen el nous parcialmente como nume, y este nume se convierte efectivamente en su mente superior. No es materia terrenal, pero sigue siendo una sustancia en el sentido de que es una cosa que puede compartirse. Y esta cosa compartida implica algún tipo de componente, que es poseída por los humanos. Y el Logos divino. Los humanos y el Logos divino comparten, en otras palabras, una sustancia noética, metaforizada de distintas maneras como aliento, espíritu o luz. Y esto también es clave en los sistemas setianos y valentinianos. En varios relatos setianos del Génesis, por ejemplo, el poder de luz divina de la sabiduría es robado por el Creador pero insuflado en Adán. El hecho de que lo que está en el aliento se manifieste como luz indica este aspecto noético. Filón reconocía la naturaleza luminosa del nous humano cuando lo llamaba un apospasma, es decir, un resplandor o brillo. Cuando la mente de Moisés se prepara para elevarse de nuevo al cielo, Filón la describe como completamente semejante al sol. En resumen, para Filón y posteriormente para los setianos, la divinidad en forma de nume divino se naturaliza en la humanidad como el nous humano. La esencia del alma racional y noética es el espíritu divino. Así, el verdadero ser humano noético es divino por creación, es decir, por diseño divino. Sin embargo, esto difícilmente es motivo de autoexaltación. Para tanto los setianos como Filón, el intelecto divino en la humanidad no es algo natural, sino naturalizado. Es un don de Dios, otorgado en la creación, y sin embargo, por esta misma razón, no es menos constitutivo del verdadero ser del ser humano. Ahora, en nuestro próximo episodio, hablaré más sobre estos fascinantes puntos de contacto entre Filón y el pensamiento gnóstico. Aunque no podamos probar sin lugar a dudas que los gnósticos leyeron a Filón, creo que hay una asombrosa convergencia entre el pensamiento filónico y el gnóstico.